y por eso decidimos llamar a quien sabe, que es el abogado Ángel Leal, entre otros temas que queremos conversar con él. Abogado, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Igualmente, Julio, un placer siempre. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tenemos que saber que nosotros no hayamos leído de lo fundamental sobre este juicio histórico, juicio penal contra Donald Trump? Bueno, efectivamente, hoy comienza el proceso y es la selección del jurado. Hubieron algunos asuntos preliminarios que con el cual la Corte ha tenido que lidiar antes de que empiece el proceso formal de la selección del jurado, entre ellos la orden de Mordaza, si hubo una violación de la orden de Mordaza, hasta qué punto se puede, qué preguntas se le puede hacer, mejor dicho, al testigo Michael Cohen, qué es lo que va a ser permitido, qué es lo que no va a ser permitido. Los posibles candidatos del jurado están presentes mientras que todo esto se debate y básicamente pues comienza el litigio y comienza esta fase tan importante que es la selección del jurado. Entiendo que el expresidente, por las características del juicio, tiene que estar presente físicamente, ¿no? Es correcto, él tiene que estar presente. Son 34 cargos de delitos mayores bajo la ley estatal de Nueva York y por lo tanto él está con libertad condicional pendiente de juicio, pero tiene que estar presente durante el juicio. Como esto ocurre en un año político, bueno, en realidad, ¿qué año no ha sido político en los últimos años aquí en Estados Unidos? Pero como ocurre en un año político, varias veces se ha mencionado, especialmente por los opositores, quienes están a favor del presidente Trump, de que esto, bueno, es un poco una jugada para que no llegue a la presidencia. ¿Hay alguna característica, vamos a decir, exagerada o hay algún cargo que haya sido traído de los pelos para que se lleve adelante el juicio o realmente hay buenas fundamentaciones? Bueno, mire, esa pregunta va a la integridad del sistema judicial Sí. y particularmente la integridad del sistema judicial en el estado de Nueva York. Como abogado no tengo motivo de creer o pensar Ujú. de que haya habido alguna conducta inapropiada, indebida, no ética, referente a la presentación de los cargos. Habiendo dicho eso, entiendo el punto de vista de aquellos que cuestionan la sensatez de traer este tipo de casos, porque en realidad se trata de falsificación de registros comerciales. Ujú. Y hubo la duda inclusive, porque eso en un principio puede ser hasta considerado un delito menor, Ujú. y hubo la duda inclusive si prescribió el tiempo, es decir, que el estatuto de limitaciones haya vencido de tal manera que no procedía el caso. De la forma que pudieron superar el reto del estatuto de limitaciones es vinculando la falsificación de los registros comerciales con un delito, con otro delito, un segundo delito. El presunto segundo delito tiene que ver con finanzas de campaña o violaciones de leyes de finanzas de campaña, tanto a nivel estatal como a nivel federal, que está fuera de jurisdicción. Entonces, a lo que quiero llegar, Julio, es que se tuvo que hacer como una especie de maniobra Ya. para poder lograr la presentación de los cargos. Y esa maniobra y lo complicado que fue poder llegar al punto de presentar los cargos, en realidad es lo que hace a algunos cuestionar la sensatez o la viabilidad de este caso ante de la Corte de Nueva York. De estos cargos que se están realizando, que entiendo son 34, ¿cuál reviste mayor gravedad o cuál es más difícil de defender en cualquier caso? En realidad, todos tienen que ver con la falsificación de registros comerciales. Hubieron distintos incidentes que se van a tratar de demostrar, la que tuvo que ver con la actriz porno Stormy Daniels, otra persona, Karen McDougal, también un portero, algunos pagos que se hicieron y la clasificación de esos pagos y en realidad con qué propósito se hicieron los pagos y si esto tuvo que ver con fines electorales o simplemente fue un error teniendo que ver puramente con la clasificación de estos gastos comerciales por parte del expresidente y su compañía. Entonces, en realidad, ese es el meollo del caso y gran parte del testimonio va a tener que ver no solamente con el pago, pero va a tener que ver con el motivo de los pagos y de qué manera presuntamente eso pudo haber afectado la campaña electoral y de qué manera pudo presuntamente haber violado las leyes de financiamiento de campañas. Cuando se nos llama a Jury Duty aquí en la Florida, conocemos más o menos el proceso porque alguna vez hemos pasado por allí, ¿no? Sí.
¿El Sí. proceso en Nueva York se parece a este? Y se lo pregunto especialmente porque una de las características es que el jurado sea imparcial ante lo que se va a juzgar. Y en este momento, ser imparcial ante algo tan evidente que era este disgusto político, ya sea a favor o en contra, diría yo que es prácticamente imposible. Digo, habrá que encontrar a alguien, pero no va a ser tan fácil. Bueno, no va a ser fácil, no creo que sea imposible. Tratándose de un exmandatario, posiblemente la persona más famosa del mundo, en realidad pretender encontrar a alguien que no conozca del expresidente Trump, de que no conozca de Donald Trump, es imposible. Entonces, ese aspecto no se va a poder lograr. Ujú. Entonces, las preguntas que se van a ser de naturaleza como que si usted sigue al presidente Trump en sus redes sociales, si usted ha participado en algunas organizaciones políticas y tratar de ver si hay una parcialidad producto de la conducta de los miembros del jurado que tal vez no tenga que ver directamente con el exmandatario, pero a través de su de cuáles son sus fuentes de noticias. Y ese es el tipo de pregunta que van a tratar de hacer para tratar de encontrar un jurado que aunque tenga conocimiento de la persona, del acusado y tal vez hasta de algunos de los hechos, que pueda ser un jurado imparcial antes de la corte. En el caso de los juicios con jurado, si las pruebas fueran más o menos contundentes, digamos, si no estuviera claro o estuviera claro pero no fueran tan fuertes, ¿la fortaleza del jurado puede llegar a realmente impactar? Digo, porque si, por ejemplo, si estamos frente a alguien que ha asesinado, pues bueno, sabemos la causa. Pero si las pruebas tienen que ver con algo comercial y mucho papel y mucha justificación de parte de otros abogados, puede, digamos, la importancia de este juicio puede recaer sobre quiénes van a decidir. Sí, y también sobre la credibilidad de los testigos. Ajá, Recordemos que ya. uno de los testigos principales es el ex abogado del presidente Michael Trump, Michael Cohen. Cohen, Ujú. y en realidad gran parte del juicio, creo yo, va a depender de la credibilidad de ese y otros testigos que pretenden llamar. Adam Weisselberg, aunque no sé si Weisselberg va a testificar en este caso en particular, el último acuerdo que llegó con la fiscalía creo que no requiere su cooperación en este juicio, pero la credibilidad de los testigos va a ser sumamente importante. Pero a su pregunta, indiscutiblemente está en manos del jurado. Están enfrentando el nivel de aportación de pruebas más alto que existe en la ley, que es culpabilidad más allá de una duda razonable. Ujú. Es decir, que si un solo miembro del jurado considera de que la fiscalía no haya cumplido con su compromiso de aportación de pruebas y haber demostrado más allá de una duda razonable que es culpable de algunos o la totalidad de estos cargos, pues en realidad el veredicto debe de ser no culpable, requiere una unanimidad y requiere esa determinación por parte del jurado. Antes de cualquier duda, el veredicto debe de ser no culpable. ¿Qué tiempo puede tomar este proceso aproximadamente? Bueno, estábamos especulando que la selección del jurado iba a demorar aproximadamente 2 semanas, Ujú. pero dadas las mociones que se presentaron en la mañana de hoy, ya hasta media mañana que estuve al tanto de lo que estaba pasando en corte, porque no está en televisión, no está en televisión en vivo, hay reporteros, bueno, como Yoli, que va en camino para allá, Sí. que están presentes y se le está informando de los acontecimientos en la corte, pero no necesariamente en tiempo real. Creo que pudiera inclusive hasta exceder 2 semanas la mera selección del jurado. Y el proceso, digo, la pregunta es, ¿cuán cerca de las elecciones estaría terminando el proceso si termina antes? Terminaría antes, eso Ujú, sí. ujú. ¿Qué tan cerca? Creo que este juicio pudiera demorar algunos meses, tal vez de 2 a 3 meses, es lo que yo calculo, pero mi expectativa es que sí va a haber un veredicto antes de las elecciones. Particularmente a usted como profesional, no importa defendiendo a quién, ¿le gustaría ser parte de un juicio como este que está tan expuesto? ¿Es un desafío para un abogado? El desafío es en la materia legal Ujú. y tratar de inmiscuir un segundo delito con el delito que se lo acusa. Ujú. Es una materia legal bastante novedosa. Desde ese punto de vista es interesante. La parte que siempre como abogado uno trata de evitar es permitir o inmiscuirse en la política con los Claro. temas legales. Y este es un caso que indiscutiblemente tiene un tono Ujú, político, ujú. tiene una consecuencia política y tiene una lectura política por
no solamente los analistas, pero hasta algunos de los participantes. Claro. Y por lo tanto, en realidad es el tipo de caso que tal vez no me gustaría porque es la incursión de la política en la justicia que debe siempre ser por separado cuando es posible. Bueno, el abogado Ángel Leal, con quien estamos conversando, se ha dedicado gran parte de su carrera a un tema que es muy necesario, que es inmigración, y por eso quiero ir a ese tema. Se ha anunciado una Bueno, ley para detener y deportar a inmigrantes en la Florida. Claro, esto solamente es una propuesta de ley. correcto. El expresidente del Partido Republicano de Florida, Blaise Ingoglia, es quien ha hablado sobre esta posibilidad. Primero, si está enterado de qué va, si ya hay información sobre qué pasaría en el caso de que la ley vaya adelante y si la ley puede ir adelante o solamente una estrategia nomás de conversación política. No he visto los puntos particulares específicos, pero sí sé que se ha modelado en gran parte en la ley SB 4 de Texas. Ujú, exacto. Y esa ley sí la conozco, al igual que una ley muy parecida que el estado de Iowa acaba de aprobar la semana pasada. Ujú, Y todo esto tiene que ver con el hecho que la ley de Texas, que para los oyentes tiene que ver con darle una potestad a los magistrados estatales de ordenar la deportación y entregar a los acusados a los puntos de entrada fronterizo o aduanas y protección fronteriza para que sean deportados, es darle como un poder de ejecutar o aplicar la ley de inmigración y ahí es donde está la controversia de la ley. Pero en el momento que la Corte Suprema, en el caso de Texas, no, no intervino para suspender la aplicación de la ley, que al final termina suspendida porque el Quinto Circuito Federal de Apelaciones quería escuchar más argumentos legales y constitucionales referentes a la ley, lo cual lo ha hecho. El 5 de abril escuchó los argumentos. Todavía estamos en espera de decisión y a ver si van a suspender la ley, si van a seguir con la suspensión de la ley o van a permitir que entre en vigor. Pero producto de ese litigio y específicamente el, el, la, la, eh, el hecho que la Corte Suprema no la suspendió desde un inicio, creo que ha dado lugar que otros estados traten de promulgar y aprobar leyes similares, ya que ven que la de Texas, por el momento, sigue vigente, suspendida temporalmente, pero sigue vigente. Entonces, antes de la posibilidad de que pudiera ser decidida una ley constitucional, yo creo que vamos a ver más estados, inclusive, que traten de imitar o aprobar leyes similares a las que estamos viendo en el estado de Texas. aprovecho a preguntarle por esta noticia que se conoció la semana pasada. No sé si ya el Departamento de Migración ha indicado algo más, pero había muchos rechazos en el tema del parol, especialmente para cubanos. Cuando iban a la aplicación se daban cuenta que habían sido reprobados y fue en grandes cantidades. ¿Sabe qué pasó? Creo que muchos de ellos fue por el tema de la solvencia económica. Ok. En algunos otros casos realmente no dan el motivo. Me sospecho que tiene mucho que ver con una pregunta que agregaron posteriormente al inicio del programa, que era la descripción en 1500 caracteres o menos de que si la persona es merecedora o merecedora de un paro humanitario o un paro por interés público. Y me imagino que en parte pudiera tener que ver con eso. También a raíz de las investigaciones que hacen de las posibles personas que pudieran venir beneficiados de este programa, tal vez hayan podido descalificar a algunos solicitantes por temas de admisibilidad del país. ¿Y el filtro estaba diferente antes, que esto ocurrió como de repente en un solo día, o es que se fue trabajando y ese día se informó? Porque lo que llamó la atención fue que la cantidad en 24 horas. Estoy de acuerdo, nos llamó a toda la atención. Yo creo que son casos que han ido trabajando Ya. y llegaron a esa determinación y lo anunciaron como a la misma vez. No creo que haya sido que hayan decidido los 1000 casos ese mismo día. Creo que son casos que han estado adjudicando que ya llegaron a esa determinación. Bueno, por último, preguntarle, ya que lo veo en la oficina, ¿qué está pasando por estos días que tengamos que saber? Sabemos que inmigración corre al lado de las noticias. Cada semana están ocurriendo cosas nuevas. Algo que debamos saber, abogado. Bueno, precisamente con lo del paro humanitario que sigue en pie, hubo una decisión reciente de la Corte Federal del juez Tipton en Texas que por el momento, aunque está sujeta a apelación, pero determinó que el programa es legal. También las tarifas de inmigración que subieron ahora el 1 de abril, mucho cuidado y ojo con eso,
porque los formularios, algunos formularios también cambiaron, hay que usar los formularios correctos, la forma de pago cambió también. Entonces es importante estar seguro que están presentando sus recursos correctamente, con el formulario correcto y con la tarifa correcta y de la manera correcta. Y por último, ojo con este tema de los eventos de fin de semana, el ataque iraní en Israel. ¿Por qué lo digo? Por el acuerdo bipartidista que tuvo que ver con la ayuda de extranjería para no solamente Israel, pero Ucrania, pero que también incluyó el acuerdo bipartidista de inmigración. Ujú. Yo no descartaría que producto de los eventos del fin de semana, dependiendo de la disponibilidad de la Cámara, y hasta ahora nada más que parecen ser que quieren escuchar el tema de Israel nada más, pero si llegaran a retomar el proyecto de ley en su totalidad, incluiría ese componente de inmigración. Muy bien. Abogado, muchísimas gracias como siempre. Como no, un placer, Julio, un honor siempre estar con usted. Siempre, siempre. Además, agradecemos su buen trabajo. Ángel Leal Lawyer, pueden encontrarlo en Instagram, le pueden allí contactar, @Ángel Leal Lawyer. Está dedicado a favorecer ese camino que asusta a la mayoría de los que llegan a Estados Unidos, sobre todo en estos tiempos complejos donde hay tanta información que uno tiene que saber y como recién decíamos, a veces llenar mal un formulario hace que se cancele todo el camino y que perdamos dinero. Así que siempre recomendamos buscar un abogado. Sabemos que hay muchas personas que pueden dar este servicio, pero el abogado es el que sabe el camino. Muchísimas gracias. Ya Cómo no, Julio. regresamos. Un fuerte abrazo, abogado.